Resistencia cultural en la SOA, con Rosa Duque. Bienvenidos de nuevo a esta reunión que mantenemos con Rosa Duque. Hola, Rosa. Hola Raquel, buenas tardes. Rosa Duque ya saben que es gestora cultural y una historiadora, una investigadora de la SOA. En este caso, ya les comentábamos en nuestro primer programa, vamos a recorrer esa resistencia cultural que enfrentó al nazismo en los campos de concentración. En este caso, Rosa, vamos a hablar de un caso muy emocionante de la escuela de Auschwitz. Pues sí, Raquel, hoy vamos a introducirnos en el corazón de aquel terrorífico infierno que fue Auschwitz-Birkenau para, en este caso, traspasar las puertas del mágico bloque 31, un lugar en el que se convirtió sin duda en el rincón más esperanzador de todo el campo y que fue toda una revolución cultural por parte de los presos. Vamos a hablar también de protagonistas, de quienes hicieron posible esta escuela, ¿no? ¿Por dónde comenzamos, Rosa? Pues en primer lugar me gustaría pues contestar una pregunta que siempre que con quien comento estas tipologías de manifestaciones culturales dentro de los campos de concentración siempre me suelen hacer. Cómo en un sitio donde a menudo, pues, en su día a día le faltaba la comida, le faltaba el agua, le faltaban elementos sin los que efectivamente no podían vivir, cómo estos presos también todavía más arriesgaban su vida por mantener estas actividades culturales. Y es que la respuesta es clara. El ser humano es un ser cultural. La cultura al final es lo que nos ayuda a definirnos como seres humanos, siendo también un elemento clave a la hora de conformar nuestra historia y de labrarnos una identidad. Y eso era lo que los nazis pretendían: despojar a toda la población judía de humanidad, de identidad y de historia. Algo que, muy a su pesar, no pudieron conseguir porque, como comentaba en la introducción, hasta en las entrañas del propio infierno, la cultura logró sobrevivir. Pues esta es una de las manifestaciones culturales clandestinas de la que vamos a hablar, la escuela de Auschwitz, la cual, como muy bien decía Raquel, no puede estudiarse ni conocerse sin hablar de su máximo precursor, Friedrich Hirsch, una figura totalmente interesante. Pues Freddy, natural de Afganistán, eh, a él su naturaleza judía le enseñó desde bien jovencito que durante toda su vida se vería obligado a huir de país en país, escapando del yugo nazi que le iba persiguiendo sin descanso por toda Europa. Una forma de vida muy inquietante y del todo inestable que, en contra de todo pronóstico, a él no le frenó ni para formarse ni para desarrollarse profesionalmente, y lo hizo como profesor, forjando así no solo la profesión que le acompañaría toda su vida, totalmente orientada a la docencia, sino también le, le llevó a formarse una personalidad del todo comprometida, revolucionaria y luchadora. Pues bien, Hirsch ya durante los primeros años de la guerra no dudó en unirse a la resistencia. Fue por estas actividades por las que finalmente fue detenido, arrestado y deportado en 1941, en un primer momento al gueto de Terezín. Este gueto y posterior campo de concentración también, la verdad que es muy interesante también de investigar, y ya llegaremos también a conocer las infinitas manifestaciones artísticas que se llevaron a cabo tras sus muros. De hecho, es conocido como el campo de los artistas, ya siendo el campo donde se produjo, como ya he dicho antes, el mayor número de manifestaciones culturales de todos, y yo, que pude visitarlo, me pareció interesantísimo la cantidad de material que se conserva, de incluso guiones de película, obras de teatro, canciones,
poemas, de todo. Tuvo una riqueza cultural enorme. Y fue precisamente allí donde Freddy comenzó a desarrollar sus actividades como profesor en los diferentes campos en el que estuvo. Y bueno, hasta más o menos 1943, que fue el año en el que finalmente, junto a un transporte de más de 10.000 judíos, fue trasladado a Birkenau, reubicado todos ellos en una zona que se pasó a conocer como el campo familiar B2B. Y ese campo empezó muy pronto a llamar la atención porque se permitió quedarse en él a mujeres, a niños, incluso a enfermos. Un colectivo que tristemente solían ser dirigidos directamente a la cámara de gas, nada más poner un pie en Auschwitz. Pero más adelante conoceremos el por qué esto fue así. En medio de esa situación, pues Freddy decidió pelear porque le otorgaron un espacio seguro. Él desde el principio, debido también a su carácter, como he dicho, combativo, eh, de un total líder, pues empezó a ganarse el favor de los capos y de algunos de los responsables de ese sector y le concedieron el bloque 31. Por eso en la introducción comentaba que este bloque se convertiría en un espacio mágico, ya que para los alemanes Freddy se lo vendió como un espacio para entretener a los niños que al final pues estaban en ese campo, para que no dieran problemas. Pero mucho más allá era donde iba a llegar el profesor cuando lo que realmente quería hacer en ese espacio era crear un paraíso humanizador en medio de tal deshumanización. Y bueno, entre los decadentes camastros de madera, Hirsch se jugaba la vida a diario por impartir docencia. Empezó a colaborar con otros presos que le quisieron ayudar al ver sus objetivos. Empezaron a sustraer lápices, papeles, libros, incluso adaptaron el barracón construyendo mesas, bancos. Al final parecía verdaderamente una especie de colegio al que todas las personas que allí acudían no solo se sentían un poquito más humanos, sino que además les otorgaba algo también muy importante, y es que le daban una razón y una motivación para pelear y para mantenerse con vida, o por lo menos intentarlo. Y tal fue la organización y el nivel al que esta escuela llegó, que se fueron separando incluso por grupos por edades, dedicándose diferentes profesores a según qué edades para impartir de una manera totalmente profesional disciplinas como historia, literatura, arte o matemáticas. Sin embargo, la triste realidad se abriría paso en 1944 cuando se disolvió este campo familiar. Y es que, como también he apuntado ya, era muy extraño que al final se permitiera de esos 10.000 judíos que trajeron de Terezín, quedarse en esta zona a mujeres, niños, familias enteras, cuando lo normal al llegar al campo era que se separaran. Pero todo esto tenía un fin bastante claro, y era que este campo iba a servir como un verdadero trampantojo ante las instituciones internacionales que estaban insistiendo en ser testigo, en que les enseñara la realidad que se vivía en sus campos. Total, se llevó a cabo esta representación teatral totalmente engañosa ante estas autoridades, y una vez que ésta dejó de ser útil, ya había cumplido su función, pues este campo fue desmantelado y reubicado a otras localizaciones de Birkenau, siendo la mayoría de sus integrantes conducidos a cámara de gas. Y bueno, Freddy, antes de que pasara todo esto, cuando ya se enteró, él y la resistencia, pues bueno, llevaron a cabo levantamientos, revueltas, y se intentó defender
con uñas y dientes esta escuela, pero sin embargo, pues acabó desapareciendo y Freddie Hirsch acabó apareciendo fallecido sin nunca terminar de aclararse las razones de su muerte. Sí, Y aunque porque se habla de un suicidio, ¿no, Rosa? Se se habla de habla que de, quizás se suicidara. sí, se habla de que quizá se suicidara, pero tampoco está 100% claro, Raquel, porque cuando pasó todo esto, sí que se apunta a un papel un poco ambivalente de Freddy, porque no es que él no quisiera que se produjeran estos levantamientos y estas revueltas. Claro que lo quería, él quería defender su escuela por encima de todo, pero sabía las tristes consecuencias que al punto que habían llegado esto iba a tener, que era pues que todos acabaran siendo castigados y falleciendo. Y él, pues en cierta manera, quería evitar eso para evitar el triste final de esas personas. Pero sin embargo, pues no le dio tiempo a tomar ninguna decisión en firme, ya que, Ujú. como estamos comentando, apareció fallecido aparentemente como suicidio, pero nunca se terminó de esclarecer. ¿Quieres añadir algo más, Rosa? Sí, me gustaría añadir otra figura más y ya con esta figura terminamos, y es que eh, hay muchos testimonios acerca de esta escuela, pero de los que más nos hemos podido nutrir para conocer lo que allí se llevó a cabo fue con el diario de Alex Ennis, quien, además de encargarse de dejarlo todo, todo documentado y todo por escrito, se esforzó y mucho por dejarlo escondido por los bajos de diferentes barracones, para que el día de mañana quedara constancia de aquella revolución cultural y de las vidas a las que al final alimentó. Ujú. Y bueno, hasta aquí nuestra ¿Te puedo preguntar primera, algo? por supuesto. ¿Quién era Alex? ¿Era un amigo de Freddy? ¿Era uno de los niños de las personas que disfrutó de la escuela? ¿Qué sabemos Era de otro de él? los profesores, otro de los Ujú. docentes que al final ayudó a que esta escuela pudiera tener lugar. Y ya que me lo has preguntado, también quisiera decir algunos nombres más de Sí. personas, profesores, eh, que intentaron, pues, que esta escuela perdurara todo lo posible, porque al final es lo que comentaba antes Raquel, le dio un motivo a estas personas para salir de la desidia, de la desolación, de la desilusión en la que vivían. Y eso al final, pues también les motivaba para seguir luchando por su vida. Y algunos de ellos, pues como estamos hablando de Alex Eren, de Dina Gordilova, de Marian Hermanova, de Otto Kraus, figura también muy importante de esta escuela, de Dita Kraus, de la que hablaremos también en el siguiente programa, y Val Eisen, entre otros muchos que ayudaron. Y me gusta decir sus nombres porque siento que transmitiendo sus historias es como vamos a conseguir que estas nunca se olviden. Exactamente, así terminamos este programa. Les esperamos en el próximo episodio, en la próxima entrega de Resistencia Cultural en la SOA con Rosa Duque. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a vosotros siempre, Raquel. You'll be safe.